Título de la prédica para hoy. ¿Para qué? Así, pregunta. ¿Para qué? Entonces vamos a estar en Reina Valera contemporánea en Efesios 4. Y vamos a responder esa pregunta. ¿Para qué? Entonces dice Dios, allí en el versículo 10, vamos a repetir el versículo 10 que quedó ayer la pastora. El que descendió, ¿quién fue el que descendió hasta lo más profundo de la tierra donde quedaba o queda el Hades? Porque esa parte del Hades todavía queda en el centro de la tierra y es el infierno. Quedaba ya o queda en el centro de la tierra porque el otro pedazo la gente fue sacada ahí. ¿Quién la sacó? A los patriarcas, o sea, los del Antiguo Testamento. Jesús, que descendió hasta el centro de la tierra, sacó del Hades y subió al cielo. Ahí dice, es el mismo que también ascendió con todos los patriarcas por encima de todos los cielos. O sea, lo llevó hasta donde, hasta el tercer cielo. O sea, él cuando estaba subiendo pasó por la atmósfera, que es el primer cielo. Después pasó por el universo, es decir, donde están las estrellas, las galaxias. Y después pasó por encima de ese universo hasta llegar al trono de Dios, que es el ¿qué? Tercer cielo. Por eso dice, por encima de todos los cielos. ¿Cuántos cielos hay? 3. El primero, el que vemos, donde vemos las nubes, la atmósfera. ¿Cuál es el segundo? El universo, donde están las estrellas, las galaxias. ¿Y cuál es el tercero? Por encima de ese está donde está el trono de Dios. Hasta allá. Muy bien. Ahora usted entiende por qué dice para llenarlo todo. Él llena desde el tercer cielo hasta lo profundo de la tierra, que fue donde estuvo Jesús. ¿Lo llena qué? Todo. ¿Quién? Dios con su presencia. Y Jesús, su Hijo amado. Y a nosotros aquí nos dejó para vivir solo en este pedacito aquí en la tierra, mientras estemos vivos, o el rapto al Espíritu Santo. Y entonces ahora viene el pedazo de aquí en la tierra. Mire, verso 11. Y él mismo, ¿quién? Jesús, que fue el que descendió y también ascendió, y él mismo, Jesucristo, constituyó aquí en la tierra para la iglesia universal. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 dones ministeriales. ¿Cuántos pastores? Pastor, 5 dones ministeriales. Estos dones ministeriales, ministerio es una palabra hebrea, griega, que significa servidor. Por eso de ahí viene ministro, ministro de salud, ministro de hacienda. Y a esos ministros se les llama servidores. Entonces uno dice el ministerio de hacienda, el ministerio de crédito público, el ministerio del deporte. Aquí fíjese, dice, mire, él constituyó eso para la obra del ministerio, o sea, para la obra del servicio. ¿Quién constituyó estos 5 dones ministeriales para el servicio? Ministeriales, de ministros, de ministerio. Jesús. Jesús dio 5 ministerios a los hombres para su iglesia aquí en la tierra. A unos dijo, ustedes van a ser apóstoles. Entonces a cada persona le dice ya que es llamada al ministerio. ¿Cuántos ejercen estos normalmente en una iglesia local? Más o menos es del 3 al 5% de la congregación esa elegida en la congregación para uno de esos ministerios, o para 2 o 3, no para todos los 5. Hay gente que dice, y el apóstol, profeta, evangelista, no. Por ahí 2 o 3 a lo sumo. En mi caso son solo 2, pastor y maestro. Entonces, usted fue elegido de la congregación para plantar una iglesia. ¿Qué va a hacer allá? Ser pastor y maestro. Por eso dice, y esos 2 van pegados. Nadie puede ser pastor si no tiene el don de ser maestro, el don de la enseñanza. ¿Sí o no? Eso es una característica.
En cambio, sí puede haber maestros sin que tengan que ser pastores. Hay muchos que pueden enseñar sin la necesidad de que sean pastores. Por ejemplo, las maestras de niños, las maestros de adolescentes, no necesitan ser pastores. Pero todo pastor que vaya a predicar sí tiene que ser maestro, tiene que saber enseñar. Eso sí. Entonces el pastor es el que es encargado de ¿qué? De una iglesia local, como en el caso de nosotros. Administra una iglesia local, que administra los recursos, todos, humanos, físicos y ambientales que se den para el servicio de la iglesia de Dios. Y tiene que rendir cuentas por la iglesia de Dios ante Dios. Y tiene que enseñar y predicar ¿qué? La palabra, no opiniones personales. Eso hace un pastor. ¿Listo? ¿Y qué hace maestro? Pues maestro, ¿qué es? Enseña. ¿Qué enseña? La palabra de Dios. Entonces tiene que tener cualidades para la enseñanza, la forma en que se expresa verbal y no verbal, con su testimonio, con su estilo de vida. Eso. Eso que decía en Timoteo, intachable, no dado al vino, no avaro, no, todo ese tipo de cosas. Pastor y maestro. O sea, ¿qué hace? Encargado de una iglesia local. El evangelista del que haya habla ahí son esos ministros que Dios utiliza para ir por todo el mundo, por todas las ciudades, predicando el evangelio. Por eso se llaman evangelistas. Esos son los que hacen eventos. El mayor evangelista que hemos tenido así, grande, en la Iglesia Universal de Cristo, se llama Billy Graham. Billy Graham no era pastor, él era evangelista. Entonces él hacía eventos, llenaba estadios. Entonces, que mire, que gratis, que venga al estadio El Campín, por poner un ejemplo. Él no vino acá, pero para que me entiendan. Vino su hijo, Billy Graham. Entonces vino ahí al parque Simón Bolívar, a un evento evangelístico. Entonces es aquel que reúne en el parque Simón Bolívar un montón de gente. Mire, gratis, tal. Entonces hay un concierto de música cristiana. Después, o sea, empieza por alabanza, después una oración. Y después invitan a la gente a la prédica, a la enseñanza ahí en ese instante, para que reciban a Cristo. Y Dios se manifiesta mucho en esos eventos evangelísticos con señales y prodigios de sanidad y milagros. Entonces ocurren muchas sanidades y muchos milagros. Entonces usted puede ver en un evento como esos que iba a llover y Dios pone el sol en toda la mitad de la nube negra y solo queda soleado el parque Simón Bolívar y llueve a todos los lados, pero en el parque no. Es como si rompiera un rayo el sol. Eso nos pasó. Y predicando la palabra y mucha gente sana. Mire que tengo esta enfermedad que no, y se sanaban. Entonces el evangelista normalmente va acompañado de dar la palabra de Dios solo en ese evento. Dios lo respalda con señales y prodigios, es decir, sanidades y milagros. Y la gente recibe a Jesús en su corazón. Eso es lo que hace el evangelista. ¿Listo? Distinto a un pastor. Un pastor siempre está todos los domingos y miércoles haciendo los cultos. Este no, este va de ciudad en ciudad haciendo eventos. ¿Entendido? El otro, el profeta. El profeta es aquel que Dios utiliza al profeta para ir en las iglesias locales. En lugar de ir, el evangelista va de ciudad en ciudad con eventos. El profeta va de las iglesias locales en iglesias locales y no pertenece a ninguna. Eso se parecía a la tribu allá de Aarón. De Aarón que iba y visitaba a los demás. Ellos no tenían tierra, pero tenían que ser los sacerdotes de todas las demás iglesias. Ellos no poseían tierra, pero estaban en todas las demás tribus. Este también. Este va de iglesia local en iglesia local sin pertenecer a ninguna denominación y habla profecía para la iglesia. Entonces, por ejemplo, a nosotros alguna vez llegó y nos miró un profeta y nos dijo: ustedes dos, Ricardo y Esperanza, van a ser columnas de la iglesia de Dios y van a estar para el servicio de Dios.
Y nosotros nos mirábamos, no, debe ser que Dios quiere que seamos aquí más que ujieres y más que, no sé, que ayudemos más al pastor acá. Entonces empezamos a ayudarle en la escuela de discipulado, entonces yo enseñaba en la escuela dominical, mi esposa empezó a ser maestra de niños, fuera de ayudar a arreglar las sillas y ser ujieres, también éramos maestros. Uy, no, si Dios dijo que quería que fuéramos Colón. Y como los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, Él dijo columnas de la iglesia de Dios, no dijo columnas de esta iglesia, dijo de la de Dios. Y hoy que somos pastores, me dicen, no, yo sí que estaba cortico. En esa idea pensé que era ser maestro de la escuela dominical, ujiera, ayudar a arreglar la silla. No, no, no. Era para ser pastor. Entonces, esa visión que tenía el profeta nos habla a nosotros. Hay otros profetas que le hablan también a la iglesia local. Entonces nos dicen en profecía, la misión, hay que hacer un aspecto misionero en su iglesia. Ahorre la iglesia porque van a venir dos personas y ustedes van a darles lo necesario y los recursos económicos para que vayan de misioneros al África. Eso va a ocurrir en 2 años. Entonces eso hace un profeta y que la iglesia se pone a ahorrar porque en 2 años van a venir unos misioneros que hay que patrocinar. ¿Sí? O puede que un profeta venga y diga, mire, el año entrante por esta época hay que plantar otra iglesia. Entonces ya no es en Cristo, sino en Cristo 1, en Cristo 2, en Cristo 3, qué sé yo, por decir algo. Entonces dice, en profecía dice, uy, Dios santo. Siempre la profecía de un profeta, la del profeta, tiene que ver con los negocios de Dios, misiones, iglesias, eso. Como por ejemplo cuando el Espíritu Santo le dijo allá que estaban reunidos en Antioquía, les dijo, sepárenme a Bernabé y a Pablo porque son necesarios para mi trabajo, para la obra. Entonces ellos fueron misioneros. Venga, eso. Ahí eso es en profecía. Listo para los negocios de Dios. Y una cosa es el profeta, del que estoy hablando. ¿Para qué dice ese tipo de cosas? ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. La iglesia como iglesia universal de Cristo, así como el evangelista. Y todo profeta y todo evangelista y todo apóstol debe tener la cobertura de un pastor. Todos ellos deben rendirle cuentas a un pastor, deben pertenecer a una iglesia local. Allá al final tienen que llegar a la iglesia local. Mire, pastor, estuve haciendo esto. El evangelista, el profeta o el apóstol dice, estuve haciendo este trabajo. Listo, eso es el profeta, mal interpretado hoy en día. Ay, ya no hay profetas. ¿Cómo que no hay profetas? Otra cosa es que no entiende el sentido de la palabra. Y eso está bien explicadito en Hechos 13. Sí existe. De hecho, dice, estaban reunidos profetas y maestros. Dice, y dijo el Espíritu Santo, sepárenme dentro de esos profetas y maestros que están ahí reunidos a Bernabé y a Pablo. Ya que sí existen desde el comienzo de la iglesia primitiva. Y el otro cargo, ya entendió el de profecía, ¿no? El de profeta. Ese es. Otra cosa es la profecía. El que dé profecía no significa que es profeta. Por ejemplo, yo tengo el don de profecía, pero ese es para edificar, consolar o exhortar dentro de una iglesia local. Y ese lo tiene cualquier creyente. Dice Pablo, Dios a través de Pablo. Les invito a que anhelen ese don. Pero no es ese de que mire que Dios me muestra, eso parecen más bien brujos. Y usted en el futuro, no, 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 eso de profecía no tiene nada. Y mucho menos de ser profeta. Profeta es para los negocios de Dios. Muy bien. El otro, apóstol. Ese apóstol es el que va en las ciudades, se parece al evangelista. Llega primero con el evangelio de Dios a la ciudad, acompañado de señales y milagros, pero se queda ahí hasta que funda una iglesia local en esa ciudad. Entonces es un mensajero con un mensaje especial. ¿Cuál es el mensaje? El del evangelio, pero con un propósito específico, que plantar una iglesia en esa ciudad. Después de que la planta y capacita, disipula, enseña a los que van a ser los pastores de esa iglesia local, los deja ahí como pastores y dice, bueno, ahora ustedes ya recibieron la capacitación, la enseñanza, el don para ser pastor y maestro, se queda usted encargado de esta iglesia y yo arranco para otro lado.
Y arranca el apóstol para otra ciudad y allá en esa otra ciudad vuelve y hace lo mismo. Funda iglesias, capacita pastores y maestros, un tiempo los deja ahí y después se va para otra ciudad. Por eso el famoso, ¿quién? Apóstol Pablo. Porque Pablo iba haciendo eso, que Éfeso, que Pérgamo, que Lidia, que Antioquía, que Filipos, allá fundaba la iglesia, dejaba a los pastores y se iba para otra ciudad. Él era apóstol. Y eso hoy en día también hay. Hay gente que va de ciudad en ciudad, funda las iglesias, deja a los pastores y tal. Después regresa a su iglesia local, le rinde cuentas a su pastor y tal. Normalmente es financiado por la iglesia local. Dice, bueno, va a tal lado y se va a hacer eso. ¿Listo? O hay pastores que tienen ese llamado también, deja la iglesia y eso. Por ejemplo, nosotros en nuestra misión está eso, plantar iglesias. Entonces aquí, y ya hemos empezado a capacitar personas para que queden a cargo de esta iglesia como pastores. Y después tendrá que ir uno a plantar otra iglesia, no sé si en Bogotá, en otro lado. Eso sí es que el rapto no ha llegado. Ah, pastor, o sea que ustedes tienen pastor, maestro y apóstol. Seguramente es ese. Pero profeta y evangelista no somos. Eso está claro. ¿Listo? ¿Quedó claro esos ministerios? ¿Para qué? Les estoy explicando el para qué. Dios dice ahí, Jesús y él mismo constituyó a uno, no a todos. Apóstoles, profetas, ya usted lo tiene claro. ¿Listo? ¿Para qué hizo eso el Señor? Ahí dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ustedes y yo. Somos los santos. ¿Para qué? Para irnos perfeccionando. Dios usa esos 5 ministerios para perfeccionarlo. ¿Para qué nos perfecciona? Pues para la obra del ministerio, es decir, para la obra, ¿qué es ministerio? Servicio. ¿Para la obra de qué? Del servicio. Todo esto es para servir unos a otros. ¿Y para qué sirve eso? Ahí dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificar. Edificar significa echar ladrillo sobre ladrillo, estando el cimiento. ¿Quién es el cimiento del edificio? Jesús. El edificio es nuestra vida. Y sobre esos cimientos, que es la roca, que es Jesús, construimos, edificamos. Ladrillo sobre ladrillo. ¿Con qué se pega el ladrillo? El cemento. ¿Cuál es nuestro pegamento? El Espíritu Santo. Es el pegamento, el que va pegando todo nuestro, y el edificio va creciendo. La edificación del cuerpo de Cristo. Ya sabemos que el cuerpo de Cristo se llama la iglesia. Para eso fue hecho. Para eso se hicieron estos ministerios. Para perfeccionar a los santos, a fin de qué? De que sirvan. ¿Dónde? En el ministerio. ¿Para qué sirven? Para que la iglesia sea edificada, crezca, madure, vaya de gloria en gloria. Y ahora usted ya entiende esa edificación. Cada vez que más alto, más alto. Nosotros no edificamos edificios hacia abajo, hacia el sótano, no, hacia arriba, para que cada vez vayamos ¿qué? Más alto, de gloria en gloria. ¡Wow! Esto es muy pasado. ¿Y todo eso qué? Pues ahí dice, hasta que todos, ¿quiénes? Todos en la iglesia, lleguemos a estar unidos ¿qué? Por la fe. Es decir, por la confianza en Jesús y por el conocimiento del Hijo de Dios. Cada vez conocerlo a él más, lo que hacemos todas las mañanas, conocerlo cada día más para estar unidos en la confianza que le tenemos a él, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, cada vez mejor, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vean eso. Papito Dios quiere que nosotros lleguemos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Poder llegar a lo que dijo Pablo. Para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Mientras esté en esta tierra, vivo por Cristo, vivo para Él, con Él y por Él, para llegar a su plenitud y poder llegar a decir lo que Él dijo al final allá cuando le escribió a Timoteo. Timoteo, he peleado la buena batalla, ya terminé mi carrera. Uno para que pueda decir eso, venga, ya terminé mi carrera aquí, ya peleé la buena batalla de la como que nos falta, ¿cierto? Por eso es que todavía necesitamos ser perfeccionados. Y de paso voy a utilizar un pedazo, porque dice aquí que Jesús es el creador, el que constituyó
Él se craneó y planeó y definió estos 5 ministerios. Ya lo entendieron ustedes, que son apóstoles, que son profetas, que son evangelistas, pastores y maestros. ¿Y para qué? A fin de perfeccionar, para el servicio, a fin de que la iglesia sea edificada. Pero estos son los de quién, los del Hijo, los de Jesús. También hay otros dones que vamos a ver de una vez aquí de paso. ¿Listo? Para no confundirse. Mire, los anteriores son los dados por el Hijo. Ahora vamos a ver los dados por el Padre. Papito Dios también dio dones a los hombres. Miren, ahí está a su lado izquierdo. Eso es donde lo encuentra usted en Romanos 12, versículos 6 a 8. Entonces, ¿cuáles son los dones no dados por el Padre? Los que vimos hace un rato fueron por el Hijo. Por el Padre dice, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, entonces los que da el Padre son de profecía para edificar dentro de la iglesia. ¿Qué? Exhortando, animando, construyendo. Usémoslo conforme a nuestra medida de fe. Hable de acuerdo a su medida de fe. ¿Listo? O sea, lo que usted practica de fe. Va uno. Si tenemos el don de servicio, entonces sirvamos. Van dos. Servir. Servir. Como hacen ahí la cena del Señor, limpiar las sillas, el aseo. Sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, pues enseñemos, no nos lo guardemos. Pues si uno sabe enseñar, sabe ser maestro, úselo, van 3. Si tenemos el don de exhortación, de animar, animemos a la gente. Venga, si usted puede, no diga que no, sí va a salir adelante, venga, 4. Si tenemos el don de repartir, el que es muy dadivoso, le gusta estar dando, ¿ven? Doy para esto, doy de mi tiempo, doy de, sé tocar guitarra y también doy de mi plata. Bueno, cualquier cosa, reparta de lo que tiene, hagámoslo con generosidad. Y si nos toca presidir, administrar, entonces Dios nos pone a administrar, usted va a administrar la contabilidad de la iglesia, usted va a administrar el grupo de alabanza, pues ¿qué? Presida eso, hagámoslo con diligencia, con solicitud. Y el último, si debemos brindar ayuda, eso le llama misericordia. Hagámoslo con alegría. A pesar de que lo ofendan y lo maltraten en la iglesia, usted siga siendo misericordioso, ayude a la gente. ¿Con qué? Con alegría. Esos son los dados por el Padre. ¿Cuándo los da el Padre? Cuando usted nace. Eso es como el temperamento, esto es genético, porque esto viene del Padre, de Papito Dios, mejor dicho. Algunos de esos usted los tiene, no todos. No todos. Por ejemplo, si a mí me dicen, pastor, le digo, yo tengo de acá el de profecía, el de la enseñanza y el de presidir. No tengo más. Yo para servir y eso no sirvo. Pues si me toca lo hago, si hay que barrer lo hago, pero no es que me guste. Que en la cocina, que ayudar ahí a cocinar, a limpiar las sillas, a servir, no, lo hago cuando toca. Pero que me guste, no, porque no es mi don. Pero a mí me dicen enseña y digo, para las que sea, a qué horas hay que enseñar, porque ese es el mío. O el de profecía, para edificar, o el de presidir, administrar. Venga, sí, yo soy bueno administrando, pero no tengo más de estos. ¿Listo? Tiene que descubrir los suyos. Mire, ¿cómo descubre usted los del Padre? O sea, los con los que usted nació. Pues usted se da cuenta. Mire, si a usted le gusta trabajar solito, es en las áreas de servicio, o sea, le gusta servir, le gusta la cocina, le gusta lo del aseo, arreglar la silla, ese es el que le gusta solito. Ay, no, porque nadie barre como yo, nadie sabe hacer el tinto como yo. Ay, a mí no me gusta con gente. No, déjeme, y lo hacen bien. Son los mejores cocinando, los mejores limpiando la silla, los mejores organizando el salón, solitos. No les gusta con los demás, pero hacen el trabajo solito muy bien. ¿Listo? Es el de servir, el de la ayuda. No, da con generosidad. Ese también es solito. Yo ayudo, venga, doy, me gusta ir. Que no, que hay que ir por allá hasta el Diana Turbay, que es en la loma allá debajo del Portal del Sur. Digo, arriba, bien arriba, y hay que caminar porque la buceta lo deja uno bien abajo. Hágale, no, yo venga, me monto la lonchera, hay que ir hasta por allá. Yo voy. ¿Les gusta ayudar a la gente? No, yo les llevo la ropita, yo les llevo todo. ¿Les gusta? No, yo quiero, a mí escríbame. Es así, solito. ¿Listo? Cambio a los que son colectivos, como los míos. Entonces usted dice, los que les gusta trabajar con más gente.
Enseñar, a mí eso me encanta. Gente, tengo un montón de gente adelante para enseñar. El de presidir, administrar, me gusta administrar con un montón de gente, de recursos, eso me encanta, que tiene que ver con multitudes. Entonces, normalmente uno va sabiendo y dice, no, yo entonces soy más de este lado. Eso es una buena indicio, ¿listo? Algún día nos vamos a dedicar a lo de los dones. Vamos a los del Espíritu Santo a su lado derecho. Entonces ya vamos los que ha dado el Hijo, que fue los que vimos ahorita en la prédica de hoy. Ahorita estamos viendo los del lado izquierdo, los que ha otorgado Papito Dios. Y nos falta ¿quién? Los del Espíritu Santo. Y ahí queda completo. El Espíritu Santo también ha dado dones. ¿Cuándo los da el Espíritu Santo? Cuando uno nace de nuevo, al menos le da uno de estos dos. Y lo mismo, nadie puede tener todos. ¿Listo? Entonces dice, allá en 1 Corintios 12, 8 al 10, el Espíritu Santo le da palabra de sabiduría. Entonces, a uno le dio ¿qué? Sabiduría, palabra de sabiduría. A otro, el Espíritu le da palabra de ciencia, conocimiento profundo de la palabra de Dios. Son unos duros conociendo la palabra, la Biblia para arriba y para abajo. Otros les dio el de la fe, son de esa fe que mueve montañas. De esos que dicen, bueno, tal día vamos a hacer esto. No hay plata ni no importa. Si Dios dijo que vamos a hacer eso, ya llegará la plata. Tienen una fe impresionante. ¿Listo? A otro le dio el de sanidad. Esos hablan y dicen, esta persona es sana y se sana. De una. Eso no necesita, venga hermano, oremos, pongámonos de acuerdo. No. Él va imponiendo manos y la gente se va sanando. A otro le dio el don de hacer milagros. Señor, despeja los cielos, para de llover ya mismo, se abren las nubes y sale el sol y la naturaleza le hace caso. Y dice, para de llover, se abre la nube y entra el sol por toda la mitad. Y dice, no, pues un milagro. O ese como el que tenía el pastor Smith. Levántese y tiene 21 muertos que resucitó y en el nombre de Jesús vuelve a vivir y volvían a vivir. Uy, Dios mío, milagros. A otro le dio el don de profecía, de profetizar para edificar. A otro, ese ya lo vimos, el don de discernir los espíritus. Dice, no, este espíritu no es de Dios. Esto no es de Dios. Eso no es de Dios. Dice ser de Dios, pero no es de Dios. Y discierne los espíritus de los buenos, de los malos. Ahora otro dice el interpretar las lenguas. Entonces, alguien habla en lenguas, está orando en lenguas, y este que interpreta dice, lo que está diciendo ese hermano en lenguas es esto. Y se lo cuenta a la iglesia para edificación. Y a otro le da el de ¿qué? El de hablar en lenguas. También hablar en lenguas. Ese debe procurarlo uno, el del género de lenguas. Hablar, orar en lenguas. ¿Listo? Estos son dados por el Espíritu. ¿Cuándo, pastor? Cuando usted recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El del lado izquierdo, ¿cuándo, pastor? El del Padre, cuando usted nace. Niño, bebé. Allá. Ya nace con uno de esos dones. Para trabajar en solitario o para trabajar en colectivo. Y los del Hijo son los que estábamos viendo. ¿Cuáles son los que da el Señor Jesucristo? Da los de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada quien da dones y no son los mismos. Y todo eso en conjunto, ¿para qué es? Para edificar la iglesia, para que la iglesia crezca. Amén. Y el lunes ya la pastora dirá si le hago yo o lo termina ella. ¿Para qué todo eso? Para que no cojan ahí todos estos dones que hemos visto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no andemos los hijos de Dios ahí como el viento, como corrientes de viento, para donde sopla el viento, para allá, para abajo, o como las olas del mar, entran y salen. No, sino nos mantengamos firmes, porque hay mucha gente afuera, dice los versículos siguientes, tratando de meternos cuentos. Y todos estos dones es para que la iglesia se mantenga firme. Eso es lo que vamos a explicar el lunes. Amén. Por el momento dejemos acá y dice uno, y Señor, ya vi los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y ya sé para qué son. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos a fin de la obra de que nos sirvamos, y todo eso es para que edifique la iglesia y vaya de gloria en gloria. Y cuando usted lo entiende, le da gracias a Dios con un fuerte amén. 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 Y Amén. ¡bum!